El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Desde hace mucho tiempo, el arte ha transmitido la historia de la humanidad de generación en generación. Como el cine, la literatura tiene un lugar privilegiado en tanto representación de los momentos históricos que vive la humanidad. El ejemplo, por excelencia, en nuestro país es Cien años de soledad, por el cual Gabriel García Márquez nos cuenta nuestra historia, las guerras civiles entre conservadores y liberales, la masacre de las bananeras, entre otros hitos de la historia nacional, son representados a partir de la familia Buendía. Mi nombre es Sandy Ordóñez, este es El Mundo en Claroscuro, y en esta oportunidad hablaremos de la literatura y la historia de la violencia en Colombia. Bienvenidos. En esta ocasión contamos con la participación de Natalia Mesa, quien es socióloga, egresada de la Universidad del Valle, vive en Cali y ha trabajado la lectura y la literatura infantil como objeto de estudio. Además, desde hace tiempo es promotora de lectura. Bienvenida, Natalia. Hola, buenas tardes a todas las personas que están escuchando este encuentro, a las y los panelistas y a la invitada. Muchas gracias por invitarme. Espero que tengamos una charla muy amena hoy. Gracias, Natalia. Por otro lado, contamos con la presencia de Ángela Di Mattei, quien es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en escrituras creativas de la misma universidad y con un máster en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona. Es autora de diversos cuentos y en la actualidad, además de trabajar como profesora en esta ciudad, colabora en proyectos de aprendizaje del español para refugiados. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Angie, Sergio y Natalia, por estar aquí y por, abrir este espacio tan interesante para pensar el país. Quisiera comenzar esta discusión con una pregunta que se refiera a la literatura a nivel macro. Ángela, ¿cómo responde la literatura colombiana a los movimientos históricos del siglo XX, donde la violencia solo es una expresión dentro de todos estos? Bueno, Angie, esta es una pregunta muy interesante, también muy amplia, porque para hablar del desarrollo de la literatura colombiana en el marco de la violencia, en Colombia en particular, por ejemplo, del desarrollo de la historia, habría que remitirse hasta finales del siglo XIX, en donde la literatura colombiana, en una nación que estaba en construcción y que, en mi opinión, no ha terminado de construirse, tenía una literatura en donde se intentaba construir lo colombiano, digamos, empezó a dar muchísima fuerza a la poesía. La poesía de principios del siglo XX en Colombia fue una poesía muy rica y muy interesante, con León de Greiff y otros escritores y algunas escritoras que podían publicar, pero de alguna forma el advenimiento de la violencia y la guerra de los 1000 días hizo un poco que hubiese un freno a esa ola de creatividad, digamos, que dio inicio a una revolución poética en los otros países de América Latina. Entonces, la literatura empezó a tomar un curso mucho más relacionado con un afán por testimoniar qué es lo que va pasando. Entonces, si miramos todo lo que ha pasado a lo largo del siglo XX, podemos ver algunas obras representativas y en esas obras representativas un común denominador, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con testimoniar la crueldad y el dolor.
pero irónicamente no ha sido desde el papel de la víctima, tampoco ha sido desde el lugar de un autor que plantea una postura específica, sino ha sido básicamente un testimonio, ha sido el desarrollo de unas historias caracterizadas por simplemente relatar una serie como de experiencias traumáticas, y la vorágine de José Eustacio Rivera pues es, digamos, que la que inaugura este espacio narrativo, pero al mismo tiempo hay que pensar en otros géneros literarios como el teatro, en donde ha habido un desarrollo muy interesante desde mediados del siglo XX, en la revista Mito, por ejemplo, y la poesía siempre ha sido un lenguaje que ha sido muy rico pero poco leído, y la narrativa ha tomado casi todo el espacio en donde, bueno, no ha encontrado una gran epopeya, no hay una gran epopeya de la violencia en Colombia, más bien se escriben relatos o novelas que dan cuenta de un gran dolor, no hay ningún tipo de triunfo que contar. Entonces, esto sin hablar de las, digamos, de la literatura periférica escrita por mujeres, literatura que muchas veces no ha salido todavía al escenario, sino pasa por el espacio académico, además de otras literaturas del Pacífico y el Atlántico y literaturas amazónicas también. Así que es una cuestión que yo creo que todavía está en desarrollo y que la literatura colombiana, a pesar de que ha sido así de manera fragmentaria, no ha logrado enfrentar artísticamente, en mi opinión. Pero ahora en el siglo XX están emergiendo una serie de escritores, escritoras muy interesantes, muy jóvenes, que están explorando también otros géneros narrativos. Sí, es muy cierto que la literatura, al igual que la escritoria en Colombia, ha sido fragmentada. Y por eso, antes de entrar a estos temas gruesos de este podcast, que es bastante amplio y que desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, quisiera que escucháramos este fragmento de Culturama, donde se habla de literatura y violencia en Colombia. En la novelística no hay una gran epopeya, digamos, de la violencia en Colombia, más bien es unas novelas que dan cuenta de un gran dolor. No hay en ninguna contienda triunfos que contar, sino derrotas casi de todos los bandos y dolores incontables de la población y de la gente en Colombia. La literatura se ha encargado como de ficcionalizar eventos de violencia en Colombia que de otra manera serían un poco censurados. Y uno puede empezar a ver esas manifestaciones de violencia desde novelas de 1924, más o menos La Vorágine. Hay una exploración de la violencia en el sur de Colombia en la época de la explotación cauchera. Después del 9 de abril, que fue como el hecho más violento que ha sacudido al país, se comienza a hablar de una literatura que tiene que denunciar, pero que tiene que denunciar otras cosas que estaban latentes en nuestro país y en nuestra cultura. Se acerca a 100 las novelas que se produjeron en ese tiempo. Era una novela muy testimonial, muy contada al filón de los sucesos cuando iban ocurriendo, novela muy comprometida con uno u otro bando y novela hecha para denunciar a uno u otro contradictor o a uno u otro enemigo. La literatura como buena expresión del arte nos ayuda a comprender los tiempos en que vivimos. En Colombia, la violencia política ha sido un pilar de nuestra conformación como sociedad. Pero vayamos al principio. ¿Qué tiene por contarnos la literatura acerca del Bogotazo y la posterior violencia liberal conservadora? Bueno, el Bogotazo fue un evento que marcó la historia del país, ya que Jorge Eliezer Gaitán representaba ideales de justicia social y cambio que hacían parte de los anhelos de muchos y muchos de los colombianos e incomunaban a una élite política que quería conservar el poder. A los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, entre las 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló a las fuerzas liberales izquierdistas, aló a las fuerzas liberales izquierdistas. El asesinato de Gaitán a manos de Roa Sierra detona una serie de disturbios a nivel nacional que desencadenaron la llamada época de la violencia con B mayúscula
en Colombia, ¿no? Y la literatura se convierte en un medio para narrar las experiencias vividas tras estos sucesos y que generaron la violencia bipartidista. Hay varios relatos que dan cuenta de este conflicto, como escuchábamos ahora en el fragmento sonoro muy interesante. En principio son narrativas más de tipo testimoniales, entonces hay obras muy increíbles, cuentos, sobre todo hay novelas también, pero hay dos cuentos particulares que me gustaría señalar e invitarles a leerlos porque son increíbles. Ambos son cuentos del escritor colombiano Hernando Telles, él era ensayista, crítico literario, bueno, en fin. El primero al que me voy a referir es un cuento que narra el Bogotazo como tal, se llama Preludio. Es un cuento en el que nos relatan la historia de un hombre pobre que tiene hambre, se está muriendo de hambre y está parado justo enfrente de una vitrina de una panadería con el anhelo de comerse los bizcochos que reposan en la vitrina de la pastelería. Y mientras está allí, pues en esta ensoñación, viene una horda de gente y lo sorprende, así una multitud corriendo, y un hombre le pasa un machete. Y pues este sujeto queda un poco desconcertado, no obstante le recibe el machete. Quisiera leerles el primer fragmento con el que empieza el cuento, que me parece muy oportuno. Dice así: primero fue un grito, después miles de gritos, después un tumulto, después la revolución. Y allí pues empieza ya a contarnos todas las situaciones que vive este hombre en ese momento de confusión, de rabia, de profunda violencia, ¿no? Fue una herida al corazón de la patria, de ese momento, pues, del anhelo más bien de nación, de una nación diferente, porque bueno, hablar de patria ya también es otro asunto. Pero en fin, allí se empiezan a retratar como esos momentos, primeros momentos en el Bogotazo de mucho desconcierto, de mucha violencia, de una profunda rabia y decepción de parte del pueblo contra ese enemigo conservador ya más real, ¿no? Que les arrebata o nos arrebata a Jorge Eliezer Gaitán. Luego de este cuento, que es un preludio, hay un cuento de Telles también muy interesante que ya nos narra más los sucesos de la violencia bipartidista en los territorios, ¿no? Entonces, como podemos conocer, esta violencia generó una gran división a nivel social entre liberales y conservadores, y por ahí había un profesor que decía que la única diferencia era la hora en la que iban a misa, pero en los pueblos habían estas divisiones, ¿no? Entonces, esta historia, Espuma y nada más, relata a un barbero, a un hombre que ejerce la barbería, es barbero, y llega un coronel el cual sabe, el barbero, que ha sido muy despiadado y hace poco en una emboscada guerrillera han asesinado, han tomado presos y han asesinado a 14 guerrilleros liberales, y este barbero es un guerrillero liberal. Entonces lo tiene allí pues al coronel, digamos que bajo la palma de su mano, con esa navaja ahí está puesta la vida de este coronel, y él entra en unas disertaciones de si matarlo o no, de la ética, del conflicto. Entonces son relatos que nos señalan también cómo estas violencias generaron una transformación en términos de la representación del otro, de la construcción de un enemigo, de una poca claridad en términos de, en realidad, quién es el gran enemigo, contra quién estamos luchando, y era una división, ¿no? Una división social, política y económica. Gracias, Natalia. Ángela, veo que quieres aportar algo frente a esta pregunta. Cuéntanos. Sí, además de lo que ha dicho Natalia, que Telles es un autor muy interesante de narrativa breve, em, quisiera recordar dos libros a propósito de lo que dice ella, que empiezan a situar a personajes, digamos, por decirlo de alguna manera, de los bajos fondos, que yo creo que fue una de las razones por las cuales estas dos novelas empezaron a tener mucho, mucho reconocimiento, digamos, así fuese más adelante. Una de ellas
es El Día del Odio de José Antonio Osorio Lizarazo, en donde una mujer campesina llega a la ciudad, es vendida por su madre para obtener dinero y empieza una tragedia que termina con el Día del Odio, que es el 9 de abril del 48. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder. Vive el Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga. Policía Liberal del Tolima. Y esta chica es una chica campesina. Hay otra novela que es titulada Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacios, un escritor chocuano que empieza a hablar del hambre que padece un joven justo ese día, pero desde el Chocó, lo cual es bastante interesante. Y muestran estas dos novelas personajes que no son personajes como el de La Vorágine, por ejemplo, que es un poeta desalmado, un poeta heredero de una especie de romanticismo atrasado de principios del siglo XX, sino que son personajes que vienen de otro lugar, personajes que vienen del campo, que llegan a la ciudad, personajes que tienen hambre, que al final y desafortunadamente son personajes que no son los protagonistas del desarrollo de la literatura colombiana posterior. La aparición de las guerrillas marxistas a inicios de los 60 marcó un antes y después de nuestra historia. Muchos jóvenes vieron en la lucha armada la solución a los problemas que nos atañían como nación en esos momentos. Natalia, ¿cómo la literatura representó ese momento de quiebre en la historia colombiana? Bueno, dentro de la literatura encontramos colombiana, encontramos varios autores, digamos, que retoman esta transición, ¿no? Porque después de pasar, digamos, por el bipartidismo y el Frente Nacional, y en fin, eh, mientras pasaba, de hecho, también, pues empiezan a emerger otras corrientes ideológicas, ¿no? Y en los 60, sobre todo, a partir de allí, pues la fuerte lucha por la tierra, ¿no? Que ha sido una deuda histórica en este país al campesinado, pero ya cargada y dotada, digamos, de una rebeldía y una necesidad de subvertir la situación de la tierra y del campesinado, ¿no? La tierra para el que la trabajara. En fin, empieza a ser también, al igual que, digamos, la entrada de muchas jóvenes y jóvenes, bueno, jóvenes en general, a la universidad, que empiezan a tener estas reflexiones, y no solamente lo que pasaba a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundo, ¿no? Todas las revoluciones que se empiezan a gestar. Entonces la literatura nacional también le da cuenta, digamos, de estos momentos. Hay un escritor que se llama Juan Diego Mejía, y es paisa, antioqueño. Él tiene un libro muy interesante, una novela que se llama El dedo índice de Mao, y es un joven estudiante que dentro de la universidad empieza a simpatizar pues con este tipo de corrientes ideológicas de corte marxista, comunista, maoísta, pues entonces empieza a relatar, digamos, cómo es la inmersión de este sujeto a este espacio ideológico de transformación y de subversión, ¿no? Y de un grupo de jóvenes que dicen, no, lo que hay que hacer es irnos al monte e irnos de manera bélica, ¿no? Armados, porque es la única forma. Entonces también todos los conflictos que representa tomar esta postura política, ¿no? Ya que es un riesgo para la familia, hay que salir, hay que esconderse, bueno, la clandestinidad, pero todo bajo el ideal de la transformación social. También está, por ejemplo, el libro del profesor Medina Gallego, que se llama El calor del tropel. Este ya está un poco ubicado más como 70s, 80s en la nacional, pero también muestra esto, ¿no? Como la rabia, el agotamiento, la decepción por una clase política mezquina, por un campesinado sufriente, lleva a que muchas jóvenes digan como, bueno, vamos a tomar las armas, es el único medio y el único camino que hay, ¿no? Entonces allí también se representan como la organización
que igual, digamos, los 70 también tuvo esa particularidad de una gran organización de jóvenes en torno a lo político, pues desde las armas, pero ahí. Y también Gardiazabal, por ejemplo, tiene un libro que se llama El Titiritero. Allí también se representa como las transformaciones, este aire de revolución, y de hecho se relata la primera muerte de un estudiante en la Universidad del Valle, al cual llamaban Jalisco. Entonces es muy interesante ver cómo igual dentro de la literatura está esta pulsión de contarnos nuestras transformaciones también como sociedad, como sujetos políticos. La literatura, así como el cine, ha tenido un carácter performativo con el cual se han generado representaciones compartidas por los colombianos. Es interesante ver cómo en la masacre de las bananeras, para muchos, fueron 3.000 los muertos, la cual fue una cifra creada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Así las cosas, pareciera que la literatura logra lo que no puede la historia. ¿Qué potencialidades tiene la literatura en la transmisión de la historia en nuestro país? ¿Es complementaria a la historiografía o son antagónicas? Bueno, yo creo que igual es una pregunta que tiene muchas vertientes porque si pensamos en de qué forma se transmite la literatura, ¿no? Escribimos literatura con L mayúscula inicial. La literatura que se transmite o la literatura que es más leída en un país que tampoco es de grandes lectores, pasa necesariamente por el campo intelectual y por las personas que han estado habituadas al mundo letrado. Definitivamente estamos dejando por fuera una cantidad de lenguajes y formas y expresiones que no están en ese círculo intelectual nacional, digamos. Entonces, de alguna forma, la historia que puede transmitir la literatura, que como tú lo dices en tu pregunta, Angie, es una historia que de alguna forma crea una ficción que acerca a la gente a un relato histórico ya de por sí distanciado de la realidad, porque además es leído desde las ciudades, ¿no? La literatura en general es leída desde las ciudades y en un país tan centrado en la capital como es Colombia, pues leído en Bogotá, eh, pues muchas de las literaturas quedan por fuera y esas otras literaturas en donde en realidad se mueve el espacio que ha sido escenario de la violencia y de los movimientos históricos más convulsionados, pues no son relatados o no son leídos. Algunos de los esfuerzos más importantes en ese sentido creo lo ha hecho la Ley Nacional de Lectura y Bibliotecas, y todo el esfuerzo enorme que se ha hecho más o menos a partir de, bueno, unos 6 a mediados de los 90 para rescatar algunos conocimientos y algunos relatos y algunas formas de relatos del Pacífico con una biblioteca del Pacífico y del Atlántico con una biblioteca que es la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Entonces, claro que creo que la literatura tiene un gran potencial en la transmisión de la historia, pero no cuando se limita a ser un lenguaje periodístico, porque el lenguaje periodístico ya tiene su lugar. Y creo que la función de la literatura, o una de las funciones más importantes de la literatura es crear, o quiero creer eso, crear un lenguaje poético que logre permanecer de una forma mucho más profunda en las raíces de la historia. Y para eso creo que se necesita un lenguaje diverso, un lenguaje que no solo sea el lenguaje de la capital o de las grandes ciudades o el lenguaje del intelectual que escribe sobre la periferia. Entonces yo creo que la literatura de por sí tiene un grandísimo potencial para transmitir la historia. No sé si transmitir la historia sea la expresión, pero sí para ser un espejo agresivo, un espejo también un poco a veces distorsionador. Pero definitivamente creo que si se hace una literatura responsable, y con eso me refiero a una literatura que no se venda a otros intereses, puede ser
complementaria a la historiografía e incluso creo que podría tener muchísimo más alcance al no estar dependiendo de otras fuerzas editoriales, por ejemplo, de poder o económicas, lo cual es bastante complicado ahora mismo, pero definitivamente creo que la literatura, y en Colombia ha habido muestras de eso, no es uno de los países con más producción literaria novedosa que hay en Latinoamérica, pero sí que hay algunas muestras interesantes de eso, hablando de este periodo de la violencia que han comentado, no hay que olvidar a el trabajo magnífico que hizo Alba Lucía Ángel con Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón, esta novela que escribió en el 75 y un montón de escritores muy interesantes que necesitan una renovación en este momento. Gracias, Ángela, por tu aporte. Ahora le damos la palabra a Natalia. Bueno, pues muy en acuerdo con lo que señala Ángela. Considero también que la literatura, digamos, sí es un espacio de construcción de las representaciones, de las mentalidades de una época y que nos pueden dar cuenta de diferentes elementos históricos, de lo que hace parte de nuestra narrativa y relato colectivo como país. Pero también creo, digamos, que hay, como ella dice, como unos círculos de producción literaria que son más centralizados, como ha pasado en muchos temas en este país, que el centro es como el emanador de todo, de todas los conocimientos, digámoslo así, y se marginan otros. No obstante, considero que con lo que decía ella también frente a la ley de bibliotecas, que ha habido un trabajo bien interesante en torno a la recopilación de otras historias, otras voces, otros relatos de país, y que se ha abierto el espacio también a diferentes formas de relatar, ¿no? Entonces también han emergido muchas literaturas que lo que hacen es recopilar los alabados. Está Mari Grueso, esta mujer tan increíble que es una gran representante de la literatura, de la escritura afro. Está Uriel Cassiani, que es quien es escritor de Palenque, de San Basilio, un lugar también lleno de historias, pero con poca producción, digamos, en términos de la escritura. Hubo un proyecto muy bello que se llamó Ríos de Letras, que hizo el Ministerio de Cultura o de Educación, no me recuerdo muy bien, creo que fue el de Cultura, en el cual se tomaban historias de diferentes comunidades indígenas del país, donde ellos relataban también su historia, ¿no? Contaban tanto leyendas y mitos como parte de sus vivencias. Entonces creo yo que se está ampliando, digamos, esta posibilidad de relatarnos de otras maneras y de entender que la historia se puede dar con la voz, con las voces de todos, ¿no? Allí podemos generar como este gran retazo de lo que somos. Creo que es un complemento importante para la historiografía y que quizá debería ser un poco más valorada, si bien sí hay ficción e imaginación dentro del ámbito literario, pues también hay una recopilación de las representaciones, de las vivencias, del momento tanto económico, político como social que pueden estar viviendo los personajes que narran, en fin. Uno de los elementos más importantes de la literatura es su capacidad de crítica. Los invito a escuchar en voz de Eduardo Galeano un poema contra el racismo. A propósito del racismo, no puedo resistir la tentación de leer algo que no es mío, es de un gran poeta de Senegal, Léopold Senghor, pero que yo lo incluí en el libro porque me pareció que él decía lo que yo hubiera querido decir con las mejores palabras. Es un poema que dice así: querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro, y mientras tanto, tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde,
Cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? La literatura hace públicas cientos de historias que la historia oficial no ha tenido en cuenta. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos son retratados en la Colombia rodeada por la violencia. Natalia, ¿acaso la literatura puede ser fuente de visibilización de actores olvidados e invisibilizados? Pues la verdad yo soy una convencida de que sí, de que la literatura también tiene ese potencial y que si bien en algún momento quizá hubo una literatura más de tipo testimonial, ya posteriormente las y los escritores, digamos, construyen discursos, ¿no? A través de los personajes. Y yo creo que sí, que se les da voz a quienes usualmente no se les ha dado, porque al poder tampoco le interesa. Y en la transición de la literatura podemos ver eso, pues tenemos también eso, una literatura muy desde el lugar de la representación. Entonces, como decíamos anteriormente, como la literatura del bipartidismo representa al campesinado también, del bogotazo como esta colectividad, sobre todo la más sufrida y doliente, como ya digamos la de los 70 representa otro tipo de personajes, los jóvenes que están hartos, que quieren transformar la sociedad, eh, en fin, ¿no? Hay muchos relatos donde quienes hablan, las voces son las de las víctimas, ¿no? Los desplazados, bueno, siervos sin tierra, en fin. Entonces yo sí creo que es un lugar muy poderoso para dar voz a quienes no han tenido esa posibilidad por las estructuras dominantes de poder que han acallado muchos discursos. Entonces creo que es un lugar muy bello y también porque aparte de dar, digamos, como un espacio para la voz, da un lugar para la poesía de la rebeldía, ¿no? Y de las resistencias, que es sobre todo lo que el pueblo colombiano significa, ¿no? Como una constante resistencia que no es pasiva, ¿no? Sino por el contrario, que es valiente. Entonces creo que es un lugar muy importante para esta manifestación de los y las invisibilizadas. Bueno, frente a esta respuesta también me suscita otra pregunta y es respecto a la producción editorial. Es común ver que en la producción editorial en las ciencias sociales sea mayoritariamente sobre la violencia. Así encontramos un campo científico que se ve definido por el conflicto armado vivido en este país. Ángela, ¿se puede decir lo mismo del campo editorial de la literatura colombiana? El campo editorial de la literatura se ve definido por obras que tienen estrecha relación con temas asociados a la violencia. Bueno, Angie, es una pregunta muy interesante, de verdad, porque se ve que ha habido desde hace unos 15 años, pero principalmente desde los últimos 10 años, un nuevo rumbo que se ha abierto para la edición en Colombia, que es muy interesante y que ocurrió en otros países hace años, pero que en Colombia empezó a ocurrir con más fuerza hace poco, y es la emergencia de editoriales independientes. La historia de la edición en Colombia ha sido una historia que después de la publicación de revistas muy importantes en Colombia, particularmente la revista Mito y la revista Eco, que se publicaron en la década del 50, 60 y 60, 70, 80 respectivamente, eh, dieron paso a la traducción de autores de otros países, a la iniciación de la publicación de autores locales, que empezaron con grandes editoriales como la editorial Norma o la editorial Oveja Negra o Carlos Valencia Editores, a editar libros de autores nacionales, principalmente de novela, un poco de cuento. La poesía siempre ha sido un poquito la que ha estado ahí en último lugar, desafortunadamente. Y a medida que estas editoriales fueron creciendo en importancia, particularmente a nivel nacional, Editorial Norma,
eh, el asunto de la violencia relacionado ahora con los temas del narcotráfico también y lo que Héctor Abad Faciolín se dio en llamar no recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, novelas del sicariato, empezó a haber como una especie de explosión y un atractivo inmenso por la escritura de este tipo de violencia que de todas formas, como decía anteriormente, de alguna forma simplemente pintaba un cuadro, pero no se postulaba como una forma de ver el mundo, como una postura, y al mismo tiempo tampoco como una exploración en el lenguaje. Entonces, a medida que Norma, en particular en Colombia, empezó a ocupar demasiado espacio, me parece a mí que se empezó a unificar un poco, a regularizar el tema de la violencia en la narrativa colombiana y nuevamente la escritura de los mismos autores y de los mismos autores, sin decir que no hubiese habido otras pequeñas editoriales que promovieran a diferentes voces. En el 2011 el grupo editorial Norma cerró, entonces eso hizo, o no sé si eso hizo, pero quizás colaboró al nacimiento y a la explosión de algo maravilloso que fue el nacimiento y el desarrollo de pequeñas editoriales independientes que no solo eran y son independientes económicamente de grandes editoriales, eh, sino que además también tienen una línea editorial independiente, lo cual ha permitido una exploración literaria, yo creo, súper necesaria para Colombia, en donde se trata el tema de la violencia, pero también se tratan otros temas y tratándose el tema de la violencia, se exploran otros géneros como la ciencia ficción, como la poesía narrativa, como el teatro, con editoriales tan interesantes como Babel o Tragaluz o Rey Naranjo, Sílaba, Laguna Libros, que además está editando voces de mujeres muy interesantes y que está precisamente tocando otros espacios que yo creo que lo que hacen es, al propiciar voces poéticas, darle a la narración de la violencia un sentido que no ha tenido con suficiente fuerza en el país y que yo creo que es necesaria para que leamos la violencia y la historia del país de otras formas que no sean simplemente las de la derrota y la repetición. Entonces, pues a manera de conclusión, quisiera pedirles que nos recomendaran 3 libros de cualquier tipo, con los cuales podamos abordar la historia de Colombia y América Latina desde la literatura. Bueno, yo recomendaría un libro muy reciente eh, que se titula, es una novela que se titula Nadie grita tu nombre, de Harold Muñoz. Harold Muñoz nació en el 92, así que, bueno, es una novela escrita por un joven creador, así que la recomiendo muchísimo. Tiene relación también con el tema de la violencia eh, y la segregación. Recomiendo muchísimo La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, a pesar de que es un libro que ya conocemos muy bien. Ahora me parece que es un libro que hay que revisitar. Y recomiendo las novelas sobre la ciudad de Antonio Caballero. Yo, súper chévere la recomendación de Ana. Bueno, yo recomiendo, en términos de crónicas, las crónicas de Alfredo Molano, Desterrados, Siguiendo el Corte, son crónicas muy interesantes para conocer el recorrido de la violencia en Colombia. Recomiendo Chambacú, Corral de Negros, que lo leamos, es muy bueno, de Zapata Oliveira. Bueno, le recomiendo también La Ceiba de la Memoria, del escritor que falleció hace poco, Roberto Burgos Cantor. Es muy interesante sobre el proceso de la colonia, que también es un proceso que habla de la violencia en este país, ¿no? La llegada de mujeres y hombres esclavizados desde África. Y en términos de ciudad, les recomiendo un libro de los 90 muy interesante que se llama Vista desde la acera, y ya nos da otro lugar de la Colombia de los 90 y de una pareja homosexual, entonces es muy interesante.
Ángela, ¿tienes algo más que decir? Pequeñita, que creo que no debemos olvidar un lenguaje que es súper importante, que es el del teatro. Hay una ola de teatro súper interesante y quisiera recomendar esta pieza de Fabio Rubiano, El labio de liebre, que además ahora están haciendo también unos programas sobre teatro y el teatro en el confinamiento. Bueno, me queda solo decir muchas gracias a las dos por su participación. Ha sido fructífera esta conversación, nos deja muchos temas abiertos, como el papel de las políticas públicas frente a la política de bibliotecas, también cómo leemos la literatura, sobre qué temas. En este caso solo tomamos el tema de la violencia, pero sabemos que en nuestra historia también hay muchas más partes de temas, ¿no? Que toma la literatura. Solo resta recordar a nuestros oyentes que pueden seguirnos en YouTube y Spotify para que no se pierdan el contenido que está por venir. Mi nombre es Angie Ordóñez, este es el mundo de Claroscuro y los esperamos pronto en nuestro siguiente episodio donde hablaremos sobre la historia de la salsa. Muchas gracias.